Vale, llamemos lista porque igual los que ya ingresaron temprano. Farid Moreno Alemán. Ok, buen día. Hola, buenos días. Peter Anderson Vaquero Pachón. Andrea Maritza Cabezas Rodríguez. Joana Ciprián Cárdenas. Buenos días, profesor. Hola, buenos días. Luisa Fernanda Carvajal Lesmes. Buenos días, presente. Hola, buenos días. Andrés Alexander Castillo Marín. Buenos días. Buenos días. Alison Viviana Castro Morales. Buenos días. Hola, buenos días. Carlos Eduardo Chávez Vargas. Laura Valentina Copete Caicedo. Buenos días, presente. Hola, buenos días. Angélica María Giraldo Duque. Giovanni Andrés Giraldo Ríos. Daniel Alfonso Gómez Castaño. María Camila González Montoya. Sergio Arturo Londoño Camacho. Ahí lo veo. Presente. Vale, buenos días. María Cristina Londoño Casado. Ahí la veo. Días, presente. Hola, buenos días. Julián Eduardo López Cormick. Joan Erasmo Márquez Penagos. Yolanda Moreno Moreno. Jairo Alberto Mosquera Saavedra. Kelly Joana Penagos Rodríguez. Michelle Carbo Piedradita. Ana María Prieto Martínez. Presente. Buenos días. Hola, buenos días. Valery Restrepo Nadjar. Arbey Sanabria Peña. Por ahí lo veo. Presente. Vale, gracias. Profe, la clase pasada yo no reporté mi asistencia, pero yo sí me conecté. ¿Hay posibilidad de quitar esa falla? Que yo participé incluso como 3 veces. Sí, claro, se ganó 200 puntos. Espérate, ya lo miramos. Listo. Sí, vea que no lo tenía. Gracias. Vale. Listo, profe. Listo. Recuerden que al final de la clase también me avisan y nos quedamos y revisamos la asistencia, ¿vale? Al final de la sesión. Listo. Ahí ingresó alguien ahorita. Yo, profe, Andrea Cabezas. Andrea Cabezas, listo. Gracias. Vale. Wow, listo. ¿Qué tal? Ahora sí, buenos días para todos. Espero que les haya ido muy bien estos 2 días, que han podido adelantar mucho de sus labores diarias, que le hayan podido prestar un poquito de atención. Si revisaron el video, yo subí el video el mismo día, al ratico de que acabamos la sesión, para que lo pudieran analizar. Ok, ya 6 personas subieron de las primeras visualizaciones. Definitivamente 11, no hemos podido terminar esta parte. ¿Alguien supo de los compañeros que les comenté la vez pasada? Es que definitivamente no realizaron la evaluación diagnóstica. ¿Será que van a continuar? ¿No van a continuar? Tampoco realizaron la autorización de tratamiento de datos y el formulario de registro. Es que les pregunto a ustedes porque si a mí me toca pasar un informe de las personas que no terminan el curso, de por qué no pudieron haber terminado el curso. Digamos que ya sabemos de 2, que
Uno ya no trabaja en la empresa y otro se le cruzan las clases con las reuniones. ¿Del resto alguien sabe? De pronto, algún compañero me dijo que iba a averiguar, que les iba a comentar. De la empresa. Sí, yo les comenté a ellos, Sí, señor. pero dijeron que uno sí como que iba a retirarse del curso porque no podía estar directamente, y los otros dos que se iban a poner al día con los talleres y pues con las clases que hemos visto. Entonces, de pronto ahorita llegan, se conectan y a finalizar de la clase, pues hablarán con usted a ver qué posibilidades hay. Listo, Andrés, vale, muchas gracias por el contacto ahí con los compañeros. Sí, sí, súper importante es que nos digan si no van a continuar, para avisarle también a la agencia de empleo y a la caja de compensación, y pues darle las razones. Vuelvo y les repito, pues este es su curso en realidad. La agencia y la caja hacen un esfuerzo grande para que ustedes puedan tener este curso. Es bastante interesante, yo sé que a ustedes les va a servir muchísimo. Los que lo han visto les ha servido mucho, 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 mucho. ¿Listo? Con respecto a la carga de este ejercicio de primeros pasos de visualizaciones, ¿me confirman? ¿Están viendo mi pantalla? Yo estoy aquí creído hablándoles. ¿Me confirman? ¿Están viendo acá esta pantalla? Sí, sí, señor. Ok, gracias. Sobre este ejercicio, ¿alguien tiene algún inconveniente, alguna duda? Este fue el que hicimos la clase pasada, ¿sí? Que Sí, terminamos señor, el que terminamos ok. de hacer, que colocamos No, yo ya lo varios. cargué, ya está cargado. Excelente. Del resto, de pronto, No, está claro. ¿está claro? Listo, para que por favor lo acabemos, ¿listo? Los que ya lo tenemos, solamente es cargar el PDF, el formato de imagen o PDF, y lo cargamos ahí, ¿vale? No se dejen colgar con esto, porque digamos que este que sigue ya es un poquitico más largo. Sin embargo, es lo que estamos haciendo dentro de la sesión, ¿vale? Entonces tengámoslo en cuenta. A estas alturas, ¿alguien tiene algún inconveniente o alguien no ha podido ingresar a la plataforma de los que estamos conectados ahorita? Vale, súper. Entonces, pues nada, prosigamos. ¿Qué es lo que estábamos viendo nosotros? Estábamos viendo dentro de nuestro curso de Power BI para la gestión administrativa, grupo 17, que estábamos viendo. Ya estábamos en nuestro proyecto 1, ¿cierto? Este proyecto 1 hablaba del consolidado de una empresa que hace venta de videojuegos parece que es a nivel mundial, ¿no? A nivel mundial, entonces teníamos un archivo que fue nuestro origen de datos. Ese archivo tenía 16.000 registros, ¿cierto? Lo estuvimos analizando, lo estuvimos observando, vimos que el archivo venían identificados unos juegos, que esos juegos estaban agrupados por plataformas, el año de venta, el género del juego. La editorial hace referencia a la empresa que lo realizó y la región donde estamos analizando las ventas, ¿cierto? Y pues una columna que tenía las ventas. Nosotros revisamos dónde podemos analizar y transformar estos archivos o estos orígenes de datos. Lo hicimos en una aplicación que se llama Power Query, ¿sí? Que es una aplicación que hablábamos y mirábamos, que está entre el archivo de origen de datos o nuestro origen de datos y nuestro informe o visualizaciones. Está en toda la mitad. ¿Por qué está en toda la mitad? Porque Power Query nos permite automatizar, básicamente nos permite automatizar tareas de transformación de nuestros orígenes de datos. ¿Por qué quisiéramos transformar nuestros orígenes de datos? Porque vamos a empezar a ver de aquí en adelante con los diferentes ejercicios que en realidad la base de que nuestras visualizaciones sean consistentes y que nos permitan tomar información que sea favorable para nuestros informes, es que esto que se llama dataset, ¿sí? También vimos que era un dataset, esto que se llama dataset
esté con la mejor calidad posible. Por eso es que determinamos nosotros que si vamos o no a transformar un archivo. A este archivo en particular le hicimos varias transformaciones, quitamos la opción de la acomodación en columnas, las volvimos filas. ¿Sí? Entonces, de eso se trata cuando yo digo voy a transformar o cuando yo decido transformar un archivo, es para mejorar la calidad de nuestros datasets. ¿Sí? Cuando yo mejoro la calidad de nuestros datasets, entonces las visualizaciones van a ser más concretas, va a tener mejor forma de analizar esos orígenes de datos, ¿vale? En eso vamos, ¿no? Eso vamos, eso fue lo que hicimos, transformamos ese archivo y nos quedó de esta manera. Teníamos acá 4 columnas, hicimos varias cositas como cambiar, reemplazar datos dentro de una columna, ¿eh? Entonces son cosas que ya hasta este momento deberíamos estar manejando. ¿Alguien no tiene el archivo, este archivo, el de venta de videojuegos, de pronto de los 12 que estamos conectados ahorita, de los 11? Vale. Les cuento, aprovechemos que somos poquitos. Les cuento así unas incidencias. En los grupos pasados tuvimos grupos de 46 personas. 46 personas conectadas y muchos preguntando. Entonces se hacía larga la clase, pero igual lo hacíamos, parábamos, cualquier duda que tenían la cubríamos. Entonces aprovechemos que no somos pocos, cualquier duda que tengan, por favor, no duden en preguntarnos, ¿vale? En preguntarnos, ¿por qué? Porque yo siempre me apoyo cuando aparece algún error, yo siempre prefiero que nos lo muestren en vivo para ver si entre todos lo solucionamos, ¿listo? Entonces, aprovechemos que somos poquitos, que eso nos da la oportunidad de poder ver más a fondo muchas más cosas, ¿listo? Entonces, me confirman que todos lo tienen, entonces continuemos. Una parte importante de nuestro Power BI es la forma en que él nos muestra la información. De hecho, tenemos 3 vistas claves dentro de nuestra pantalla de Power BI. La primera vista es nuestra vista informe, que es donde nosotros trabajamos todo el cuento o el tema de las visualizaciones, cómo organizamos nuestro informe, están las páginas, entonces las diferentes páginas se pueden crear y nuestra área de trabajo, aquí puedo ir colocando mis diferentes objetos visuales, ¿cierto? Estábamos viendo que otra de las vistas grandes o que se identifican en Power BI es la vista de datos. La vista de datos, ¿qué es? Es básicamente cómo nos muestra o cómo podemos analizar la información con la que estamos trabajando. En esta vista yo puedo ver y analizar, organizar las columnas, organizar la información, de tal manera que me dé una idea de qué es lo que está quedando dentro de mis datasets, ¿sí? Dentro de mis diferentes datasets. Entonces, ¿qué puedo hacer aquí en mi vista de datos? En mi vista de datos aparecen herramientas, si ustedes se dan cuenta, cada una de las columnas aquí, porque tenemos una sola tabla, pero si tuviéramos varias tablas, yo podría ir analizando la información de cada columna de las tablas. En este caso, nuestra venta de videojuegos nos muestra en formato de columnas qué es lo que contiene el archivo o nuestro dataset, cómo está quedando. ¿Listo? Entonces yo aquí puedo, en la parte superior de cada columna, cada vez que activo una columna o marco una columna, se habilita un menú que es el menú de herramienta de columnas. Súper importante que lo tengamos a la vista. En este menú, pues que aparece casi lo mismo que aparece acá en este filtrico, ¿sí? Ordenar ascendentemente, ordenar descendentemente. ¿Esto para qué me sirve? Simplemente para visualizar de otra manera los datos. Entonces yo podría decirle, ordénelos ascendentemente, entonces me los organiza en orden ascendente. En este caso es en orden alfabético, ¿no? Si de pronto yo le dijera acá ventas, organícemelo en orden descendente, se nota más. Lo organiza en el orden numérico, ¿vale? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Ese tipo de cosas lo puedo hacer también. De pronto necesito mirar, ¿sí? Hacer un filtro rápido, ¿sí? ¿Cuáles son las ventas, por ejemplo, que me muestre alguno de los registros
a veces hay personas o a veces necesitamos ver a nivel de registro la información. Entonces, yo aquí le podría decir, muéstreme los registros que sean mayor o que las ventas sean mayor a 40. Eso es 40 millones, ¿no? Vamos a ver si nos muestra algo. Ok. El único registro donde la venta es mayor a 40 es este. Wii Sport, que vendió en Norteamérica, vendió 41.49 millones. Me imagino que de copias. ¿Sí? Entonces, eso lo puedo hacer acá. Listo, entonces esta es nuestra vista de datos. ¿Qué más me permite hacer mi vista de datos? Entonces, para que tengamos en cuenta, esta es la vista de datos. ¿Qué más me permite hacer? Cambiarle el formato a la columna. ¿Sí? Cambiarle el formato a la columna. Cambiarle el formato a la columna es que darle formato a los datos que están dentro de la columna. Es decir, yo marco aquí la columna. Como vemos, se habilitan las herramientas de columna. Yo desde aquí le podría decir, venga, no, yo necesito que usted esté en formato de moneda. Entonces lo cambio acá desde la vista de columna. Ese cambio también lo podía haber hecho desde acá. Marco la columna, ¿sí? Exactamente lo mismo. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. De pronto desde acá el mismo formato está marcada herramientas de columna y aquí en este formato le puedo decir la cantidad de decimales que quiero que aparezcan. Por ejemplo, le digo 0 y con eso coloco o redondeo el número que hay dentro de cada una de las columnas. ¿Vale? Aquí puedo aumentar el número de decimales. ¿Sí? Dejémoslo en 2 como estaba antes. ¿Listo? Y vamos a dejar este formato en el formato general en que estaba. ¿Listo? Simplemente para que lo tengamos. Aquí también le puedo indicar de una vez cuál va a ser el tipo de resumen cuando utilice este campo, cuál va a ser el resumen predeterminado que va a utilizar. Sí, en este caso está la suma, o sea, es decir, cuando yo lo utilizo, él automáticamente va y me saca o me muestra la suma del total de las ventas en este caso. Suma, promedio, mínimo, entonces es unas predeterminadas que puedo tener ahí. Ese tema de las categorías aquí no es tan relevante, pero cuando veamos el tema de mapas va a ser muy importante para que lo tengan en el radar. ¿Listo? Entonces, esta es nuestra vista de datos. Yo pues desde aquí no puedo eliminar registros, no puedo hacer mayor cosa. Lo que sí pasa es que si yo cambio el formato acá, digamos yo le digo acá que sea, aquí miremoslo en un ejemplo. Yo voy a traer una tarjeta simplemente por hacer un ejemplo. Voy a llevar las ventas. Si se dan cuenta, automáticamente él está aquí sumando. ¿Sí? Esta es la predeterminada que aparece allá. Entonces aquí estoy sumando. Ahí me lo está mostrando en este formato. Si yo aquí en mi vista de datos, como está sin formato, o sea, está en formato general, si yo le digo que sea moneda, ¿listo? Vengo acá, entonces ahora me muestra el dato en moneda. Entonces podría ser por ahí. Podríamos estar jugando entre la vista de datos y la vista de informes. ¿Listo? Es para que lo tengan en cuenta. Vamos a dejarlo otra vez en general. ¿Listo? Eso es lo que pasa cuando yo le cambio el formato acá, en esta vista de datos. En esta vista de datos. ¿Qué pasa si yo lo filtro? Que sea mayor que 20 para que nos muestre más cosas. Ok, ahora sí nos muestra más registros. Nada, esa parte sí ya no la afecta. ¿Listo? Este es un filtro visual dentro de la vista de datos. ¿Listo? Eso no les va a afectar el contenido de visualización. Diferente de que si yo realizara ese mismo filtro, lo hubiera realizado en el Power Query, aquí sí me afecta esto, porque todos los datos, ¿se acuerdan que el Power Query está entre el origen de datos y las visualizaciones? Entonces, si yo aplico un filtro en Power Query, acá sí se va a notar. Entonces, para que lo tengan muy, muy en cuenta. ¿Listo? Eso pasa con nuestra vista de datos.
¿Cuál es la otra vista que aparece en nuestros informes? Entonces aparece la vista de modelo de datos. Aquí en este momento quizás no es tan relevante porque esta vista de modelo de datos me va a permitir relacionar más de una tabla. Cuando trabaje con más de una tabla, entonces yo las voy a relacionar en este modelo, en esta vista modelo. ¿Vale? Pero algunas consideraciones, aquí yo puedo hacer algunas cosas que son bastante interesantes, como por ejemplo ocultar campos. Sí, si yo, por ejemplo, no necesito trabajar con este campo, claro, ahorita si yo le digo ocultar campos, pues este campo sí lo voy a necesitar, pero van teniendo en el radar porque cuando manejamos muchas tablas y muchos campos, va a ser muy importante empezar a ocultar cosas que yo no voy a utilizar. ¿Listo? Imagínense un informe con, no sé, 10 tablas, cada tabla con 20 campos, entonces va a ser importante empezar a ocultar cosas para no enredarme allá. Entonces, por ejemplo, aquí este icono de ojo, si yo, por ejemplo, le digo a este campo, o hago clic sobre ese campo, perdón, y vengo a mi vista de informes, si vemos acá ya no aparece nuestro año. ¿Sí lo ven? Ya acá no aparece el año. Entonces es para que lo tengamos en cuenta y lo tengamos en el radar. Más adelante sí lo vamos a necesitar. Así como yo oculto este campo, también podría ocultar toda la tabla. ¿Sí? Aunque esté oculta, acá me sigue trabajando. ¿Vale? Es para que lo tengamos muy, muy en cuenta. Algunas otras opciones están más enfocadas cuando empecemos a utilizar la relación de datos. ¿Listo? Es para, aquí, esta es nuestra vista modelo. Vale. Voy a borrar esta visualización. ¿Listo? Entonces, dentro de nuestro proyecto, la idea es que podamos organizar y mostrar nuestro informe de acuerdo a varios requerimientos. ¿Qué requerimientos nos dijeron que teníamos acá? Se requiere analizar las categorías, ¿sí? O sea, se requiere analizar ese archivo, ese dataset que tenemos, analizarlos por categorías. ¿Y cuáles categorías nos están diciendo que utilicemos? La categoría año, región, plataforma, género, editorial. ¿Qué es lo que pasa? Cada una de estas categorías yo la puedo representar con un tipo de visualización. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a ver. Eso quiere poder yo analizar por año con un gráfico de barras, o podría analizar por la región con un gráfico de torta o de anillos. ¿Sí? Podría analizar la plataforma con otro tipo de gráfico por género. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, utilizar diferentes objetos visuales. Ya sabemos que los objetos visuales están acá en el panel de visualizaciones y lo que vamos a hacer es que con cada uno de esos objetos visuales vamos a analizar las categorías que nos están pidiendo ahí. El primer objeto visual que yo voy a utilizar nuevamente es una tabla. Entonces hago clic sobre el lienzo, me vengo a mi panel de visualizaciones y me llevo una tabla. ¿Listo? Esta tabla, como ya lo vimos en la otra sesión, la puedo mover a donde quiera, la puedo agrandar desde estos puntos de inserción, la puedo agrandar hasta el tamaño que quiera, la puedo disminuir hasta el tamaño que quiera. Todo depende de cómo ustedes vayan a organizar su información. ¿Listo? Entonces, supongamos que queremos ver el nombre de los videojuegos. ¿Sí? Entonces, ya tengo mi tabla acá. Como se dan cuenta, se habilitan las columnas. Entonces, yo quiero ver el nombre de los videojuegos. Lo único que tengo que hacer es llevarme el nombre del videojuego acá a las columnas de la tabla. ¿Listo? Y él empieza a acomodar la información que empiezo a ubicar en las columnas de la tabla. Este es objeto visual tabla. ¿Listo? Entonces lo seleccionamos y lo llevamos al campo columnas. ¿Vale? Pero aparte de eso, yo quiero ver el año. Quiero ver cómo es el nombre del juego y el año de ventas de ese videojuego, cómo está. Entonces, de la tabla de venta de videojuegos me voy a traer el año. ¿Listo? Aquí hay un problema con este año.
¿Cuál es el problema? Que este año nos lo trajimos en formato de número. Entonces, por eso, cuando me lo traigo aquí a la columna, si a todos les está pasando, él está sumándolo. Entonces, lo que hay que decir es que primero digámosle que no resuma, de tal manera que nos muestre el año como tal. ¿Listo? Que no resuma nada. Cuando le quitamos la opción de no resumir, entonces él no realiza ninguna operación, pero la que estaba inicialmente era suma. Lo otro que podríamos hacer es que, y quizás no lo hicimos, fue cambiar el formato. Lo vamos a cambiar aquí en la columna de datos. Este año le vamos a decir que sea texto. ¿Listo? De tal manera que no nos realice, que no lo tome como número y empiece a realizar las operaciones, como fue lo que pasó ahorita. Entonces, de esta manera, ahora sí, el año aquí ya no aparecen las opciones de sumar. ¿Sí lo ven? ¿Cómo cambia? Entonces, ¿dónde fue que hice el cambio? Me vine aquí a la columna, marqué la columna y en tipo de datos le dije que el formato fuera texto. ¿Listo? Vuelvo y les repito, eso es un ejemplo muy particular, eso sería parte específicamente de este proyecto. No es que siempre que encuentren un año lo pasen a texto. No, si definitivamente lo quieren trabajar como un número, pues lo dejan como un número, sino que en este ejercicio es así. ¿Listo? Ya tenemos el año, entonces mire cómo cambia también, ya no tiene la sumatoria. ¿Listo? Si marcamos la columna, ya vemos que está como texto. Perfecto. También, ¿qué podríamos decirle? También yo quisiera ver en esta tabla, por ejemplo, las ventas. Entonces, nombre, años, aquí estas ventas las está mostrando como suma, está perfecto. ¿Listo? ¿Cómo lo ven? Entonces, dentro de la tabla, dentro de esta tabla ya estoy visualizando. Entonces me van a decir, no, pero es lo mismo que estábamos manejando en el archivo de Excel. Ok, estamos viéndolo de otra manera, ¿no? Y aquí simplemente estamos organizando en formato de tabla para la visual. Esta tabla la podemos volver más pequeña. ¿Sí? Podemos agrandar o disminuir las columnas. Farid, una pregunta. ¿Yo podría venir y eliminar solo este registro? Este registro que tengo marcado acá. Pero tendría que ser Desde desde Power la BI. tabla. Señor. Tendría que ser desde la tabla de datos, desde la base general. Desde el origen de datos. En Power BI. Señor, Arbe. Y al darle a excluir ahí no se quita, ¿no? Al darle No. derecho a excluir, no. No, Ok. señor. No, en Power BI, entonces es para recordar un poco lo que veníamos hablando en las sesiones anteriores. Es como dice Farid, si lo quiero eliminar, lo tengo que eliminar desde el origen de datos. Desde Power BI no lo puedo eliminar. O sea, registros puntuales. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Aquí simplemente estoy organizando, ¿sí? Transformando los datos, pero transformando el general. Pero un dato así como hacía en Excel, que, esto no me sirve, entonces lo elimino. Ese no funciona aquí así. ¿Listo? Para que lo vayamos teniendo en cuenta. ¿Vale? Entonces, ¿qué puedo hacer con mi tabla? Pues aquí, por ejemplo, podría organizarla. Si necesito que el año aparezca con la primera columna, escojo el año, me lo llevo aquí desde la parte de columnas, no es de acá, no es del objeto visual, porque si hago clic en año, él me lo va a organizar. Si hago clic en la columna de la tabla, él lo va a organizar ascendente o descendentemente. ¿Sí? ¿Sí lo notamos? Entonces, por eso no es desde acá. Si necesito organizar las columnas, o sea, como quiero que se vean, entonces lo hago desde el panel de visualización. ¿Sí? Este año lo podría llevar al final, ¿sí? O lo podría dejar aquí en la mitad como estaba, ¿sí? O lo dejo acá al principio. Entonces lo hago desde los campos de las columnas. ¿Listo? Voy a dejarlo como estaba, nombre, año y ventas. ¿Listo? Ya vimos que por organizarlo, entonces simplemente hago clic sobre la columna y le empiezo a organizarlo.
También vimos, ya estamos notando que al final de cada columna, entonces aparece este cursor, cambia de forma con las flechas hacia los lados, entonces las puedo disminuir, puedo agrandar o puedo disminuir el tamaño de la columna. ¿Listo? Una pregunta. Sí, señor. Al intentar cambiar el formato en el año para pasarlo a texto, no me está apareciendo la opción de texto. Ok, o sea, tú marcas acá el año y ¿qué opciones aparecen? No, Muéstranos, por favor. yo me metí a la tabla a cambiar el formato a texto, o lo debo hacer, qué pena, lo debo hacer directamente en la tabla, ¿sí? Sí, lo puedes hacer acá directamente desde la vista de informe o lo puedes hacer acá desde la vista datos. Ahí en datos no me aparece el formato texto. Muéstranos a ver qué será. Dame un segundo, ya te muestro. Ahí señalo. Ah, ok, mira, no, en tipo de datos. Ajá, Aquí, a la izquierda. Tipos de datos. tipo de datos, aquí. Ahí sí está texto. Ok. ¿Sí? Ok. Sí, sí, sí. En tipo Listo. de datos, cuando se oprime texto, entonces ahora sí aparecen los tipos de formatos del tipo de datos texto. Sí, de pronto quedó muy Ok, explicado. Sí, sí, sí. perfecto. Listo. Listo. Vale, gracias. Listo. Entonces ya tenemos nuestra tabla, ¿cierto? Esta tabla, como se dan cuenta, entonces empieza a totalizar. Ya me empieza a mostrar unos totales automáticamente. Por eso fue que quitamos también la columna de totales, ¿no? Porque pues ese dato de totales iba a ser irrelevante porque él empieza a sacar este tipo de datos. ¿Sí lo ven? Ya aquí empieza a totalizar. Tengámoslo muy, muy, muy en cuenta. Vale, ya vamos a cambiar un poquito más el formato de nuestra tabla. Listo. Perfecto. Pero resulta que yo quiero, aquí no estoy analizando todavía ninguna categoría, digamos que no es tan fácil analizar una categoría, aquí simplemente esta tabla me va a permitir ver es que el consolidado o el registro de las categorías que estoy analizando, ¿sí? Ya les voy a explicar, vamos a ver a qué se refiere eso. Digamos si quiero analizar el comportamiento año tras año de las ventas de videojuegos. Entonces, como lo vimos en la sesión, en el ejercicio pasado de las visualizaciones, de los primeros pasos de visualización, lo más fácil sería traerme una barra, ¿cierto? Un gráfico de columnas apiladas. Hago clic sobre mi lienzo, me traigo y hago clic sobre columna de gráficas apiladas. ¿Listo? La voy a poner por aquí encimita. Voy a agrandarla un poco, de tal manera que, como empezamos a notar, para este objeto visual sí se habilitan varios campos más, ¿no? Ya aquí puedo analizar más información y puedo organizarla de otra manera. Yo no les he confirmado, todos están viendo su Power BI de esta manera. ¿A qué me refiero de esta manera? Es que esta es la última versión de Power BI o los últimos cambios, los más significativos, fue la forma en que mostraba el formato del objeto visual. Todos están viendo o alguno no lo ve de esta forma. Ok. Es que Tal antes, cual, señor. tal cual como lo estás presentando está el mío. Ok, es que antes estos formatos o esta opción de formato venía con un rodillito, venía acá en la parte de abajo. Entonces, cambió la forma en que muestra las propiedades de los visuales. Profe, yo tengo una duda, Señora, y es que no sé si al comienzo no estuve pendiente. Lo que pasa es que en la tabla, donde se visualiza la tabla, en ventas me aparece todo en cero, ¿sí? Pero obviamente cuando yo genero los gráficos sí me aparecen los datos, entonces no sé si tenía que habilitar algo. no,
Sí, lo que pasa es que si tú lo organizas, voy a volver acá a ponerlo, no es que te aparezca en cero, sino que es que tiene ventas en cero, y muchos. ¿Sí me entiendes? Ah, ok. O sea, está Muchos, organizado por muchos. decirlo así de menor a mayor. Claro, si tú lo organizas, está organizado de menor a mayor. Si lo organizas de pronto de mayor a menor, o sea, descendente, entonces ahí sí vas a ver datos. Ah, ok, Pero ok. lo que pasa es que hay muchos datos que están en cero. Ah, ok, ok. Por eso la visual cambia y uno dice, no, esto está vacío. ¿O qué hice que no, que me quedó en cero? Ah, listo, gracias. ¿Listo? Vale. Bueno, nada, haciéndole ese paréntesis, gracias Luisa por la duda. Es importante porque qué parte también cambia cuando en la versión anterior, por ejemplo, no aparecía el eje X y el eje Y, aparecía eje X y aquí una opción que decía valores. Entonces ese tipo de cosas son diferentes para que no se van a perder. En lo que les cuento, en el grupo anterior sí teníamos personas que no habían actualizado el Power BI y aparecía con la otra opción. Entonces para que lo tengan en cuenta. Entonces ya nosotros vimos en la sesión o en el ejercicio pasado que nuestro gráfico de columnas apiladas maneja dos ejes, el eje X y el eje Y. Esto funciona igual que los gráficos de Excel. Entonces necesitamos un dato para visualizar aquí en el eje X que contraste contra un dato que está en el eje Y. Eje X lo que está en la parte horizontal y eje Y lo que está en la parte vertical. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Yo dije, no, pues quiero mirar cómo se han comportado en los años, las ventas en los años, ¿sí? Quiero verlo. Entonces, me voy a traer el año a mi eje X. Listo. Ya tengo mi año, ya tengo mi primer dato. Ahora, ¿contra qué lo quiero comparar? Entonces, quiero comparar contra las ventas, ¿sí? O sea, cómo fueron las ventas por cada año. Entonces, me llevo el valor de ventas, me lo llevo al eje Y. ¿Lo ven? Si agrando un poco más mi gráfico, quizás pueda ver todos los años. ¿Vale? Entonces, aquí aparece nuestra primera categoría, esa categoría que nos decían, analícela. Entonces, ¿qué vemos acá? Pues vemos que las columnas más grandes pues son las mayores ventas, eso quiere decir que aquí nos me está mostrando 678 millones, aquí 667, quiere decir que en el año 2008, ¿cierto? Tuvimos las mayores ventas de videojuegos. Ese es el primer análisis que hago y es importante que vayan teniendo en cuenta eso que estaba hablando, que ustedes vayan creando como un informe, vayan creando ¿cómo se llama eso? Vayan creando ese prólogo o vayan creando ese discurso a partir de las imágenes o de las visualizaciones que están creando. Al final voy a cerrar esta cámara. Vale. Al final entonces es eso, que ustedes vayan armando ese informe, que vayan hablando de lo que les está mostrando la visualización. Lo primero que yo puedo ingresar aquí es, por ejemplo, cómo están creadas o cómo se creó el gráfico, es que la mayor cantidad de ventas se dieron en el año 2008. ¿Listo? Pues claro, a este gráfico yo le puedo hacer varios cambios para ir analizando más cosas. Profe, yo tengo una duda, es que en mi tabla, Señor. por lo que el año está en número, queda es como por periodos, no sé, se ve raro. Claro, se tiene que ver súper diferente. Claro, Entonces, claro. espérame, lo comparto a ver si lo podemos cambiar. ¿Cómo se Sí. cambia? Porque es que no me deja tampoco lo que decía, no me deja cambiar el formato acá de número. Es que no es ahí, es en el tipo de datos. Tipo de datos, ahí lo pasas a texto. Ya tienes marcada la columna, exacto, y haces clic en texto. Excelente. Claro, ¿se acuerdan que lo vimos la sesión? Exacto. La sesión pasada lo vimos cuando estábamos mirando el Power Query, les dije, de pronto si no lo pasamos a texto, va a pasar es que el número, como él lo tiene como número, él predeterminadamente tiene varias configuraciones, entonces cuando él ve que es un número, él asume que nosotros lo queremos sumar, que lo queremos promediar, ¿sí? Entonces son diferentes las acciones que él va a realizar sobre un campo que es de tipo número a un campo que es de tipo texto. Listo, profe. Y lo mismo nos va a pasar cuando trabajemos con campos de tipo fecha. Va a ser totalmente diferente el comportamiento. En este caso, como solamente estamos hablando de años,
no de la fecha como tal, no una fecha específica. Entonces, no importa que lo manejemos como texto, porque en realidad lo que necesitamos de él es la agrupación, la información en formato de grupo. ¿Listo? Les comentaba, y gracias, Albert. Les comentaba, entonces ya lo tengo organizado aquí. Yo le podría decir en estos 3 puntos, aquí en la opción de ordenar eje, me lo está ordenando por las ventas. Yo quiero que él me lo organice por año, ¿sí? Entonces, cuando yo le digo que me lo organice por año, entonces él ya toma otra cronología, ¿no? Ya organiza el eje X, lo organiza cronológicamente, ¿sí? Si le digo que sea ascendente, entonces aquí va a haber otra connotación. Ahora sí, me muestra el menor valor del año hasta el mayor valor. Digamos que en esta gráfica, aunque la otra gráfica visualmente era muy clara, digamos aquí veo el comportamiento. A veces lo que nosotros necesitamos cuando estamos analizando datos, cuando me vuelvo analista de datos, es revisar el comportamiento en una línea de tiempo, ¿no? Eso es lo más importante, cómo han sido mis ventas y comportamiento en una línea de tiempo. Entonces, digamos que aquí, al organizarlo cronológicamente, es decir, por el año y organizándolo de menor a mayor, veo más claro el comportamiento de las ventas. ¿Sí? Es para que lo vayan teniendo en cuenta, vayan aprendiéndose ese discurso. Entonces vemos que arrancamos en 1980 con 11,38 millones de ventas, ¿cierto? Y empieza la tendencia, no se pasa de ahí, ¿no? O sea, sube a 35, baja a 28, ¿sí? ¿Esto me sirve para qué? Pues para ver qué es lo que está pasando, para ver proyecciones. Entonces, por ejemplo, ahora me voy a venir acá. Oh, el 2008 ha sido la mayor cantidad de ventas. ¿Qué pasó en ese 2008? ¿Sí? Pero a partir de eso empezaron a disminuir, a disminuir, a disminuir, a disminuir, hasta que volvemos otra vez casi a los mismos valores que se dieron en 1992, una cosa así, ¿sí? Entonces, eso es en realidad lo que queremos cuando estamos trabajando los informes en Power BI, cuando trabajamos con herramientas de inteligencia de negocios. No es graficar por graficar, es poder analizar un poco lo que está pasando acá. ¿Listo? ¿Está claro hasta ahí? Vale. ¿Qué es lo que pasa? Pues este gráfico, así como está, me está ocupando toda mi página, entonces quizás debe ir a cambiar un poco el formato. ¿Sí? De hecho, eso lo vamos a ver de una vez. Entonces, tengo marcado, cuando hablo de formatos, que yo le pueda cambiar, por ejemplo, el tamaño a esta letra del eje X, el color de las barras, ¿cierto? El tamaño de la letra del título, si definitivamente le voy a dejar el título, organizar un poco el tema del título. Entonces, ese tipo de cosas son las que yo cambio cuando cambio el formato. Ya no utilizo o no me meto con los datos, me meto con el formato. Entonces, me voy aquí otra vez a la opción de dar formato al objeto visual, marcado mi objeto visual, dar formato al objeto visual. ¿Listo? Y entonces aparecen varias propiedades para cada uno de los componentes de nuestro tipo de objeto visual. Ténganlo muy en cuenta. No las vamos a ver todas, vamos a realizar algunas. Por ejemplo, esta parte de la etiqueta de datos, ya la vimos en el ejercicio pasado, pero si habilito las etiquetas de datos, entonces me aparecen los valores. Quizás aquí, como son tantas columnas, de pronto no es tan chévere verlas así en ese formato. De pronto va a ser mejor, por ejemplo, que la ubicación sea vertical y que estén dentro de cada una. ¿Sí? Pero no, como son tantas datos, a mí particularmente no me gusta. De todas maneras, cuando yo paso sobre él me muestra el valor de la venta, ¿sí? ¿Por qué me la muestra? Y ahorita más adelante vamos a ver, eso se llaman tooltips. La información que me muestra cada vez que paso sobre alguna de las partes del objeto visual. Sí, pero digamos que no, definitivamente mi jefe me pidió esto impreso. Entonces, pues, si me lo va a pedir impreso, nada, pues hay que habilitar, quizás sería mejor habilitar las etiquetas para que aparezcan ahí. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Entonces está el tema de la... ¿Cómo se llamaba? ¿Señor? ¿Cómo se llamaba eso cuando ponía por encima de la barra? Ah, ok, eso se llama tooltips. Tooltips, pero digamos es el término que se utiliza, son las herramientas que aparecen, o los objetos los datos, perdón, que puedo mostrar dentro de cada objeto visual, y eso en realidad los cargo es acá.
aquí donde dice información sobre herramientas. Él tiene un dato predeterminado que está dado por el eje Y, ¿cierto? Entonces él me está mostrando acá las ventas. Pero yo aquí podría mostrarle, por ejemplo, cuál es la categoría o el género, ¿sí? Digamos, si yo hago clic sobre el género y me lo llevo a solo la información sobre herramientas, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando pase por encima de la columna, entonces me va a mostrar que las mayores ventas, por ejemplo, en el año 2008 fueron las mayores ventas y fueron por el género de acción. ¿Sí? Pero un momento. Listo, qué pena. Continuamos. Entonces, esos tooltips, en realidad, a lo que voy es que ustedes no encuentran en la literatura o en lo que cuentan de los diferentes manuales de Power BI, no aparece como tooltips, ¿sí? Aparece como información sobre la herramienta. Entonces, eso me permite eso. Yo aquí también podía cambiar de pronto, si hago doble clic, entonces le puedo quitar esto que dice primera fecha, que solamente aparezca el género. ¿Listo? Género, acción. Y así como me traigo el género, entonces le podría decir también que me muestre cuál es la plataforma. Hago doble clic y voy mirando esto. Entonces, cuando paso sobre la herramienta, entonces él me muestra mucha más información. ¿Vale? Entonces, téngalo por ahí en el radar. Tooltips. Ya lo escribo por acá. ¿Listo? Así se llaman. Bueno. Volvemos a nuestra gráfica a nuestro gráfico de columnas apiladas. Entonces, ¿qué otro objeto, qué otras propiedades podría yo cambiar? Por ejemplo, en el eje X, aquí veo que está un poquito grande la letra, entonces la pongo un poco más pequeña. Pero el problema es que no me llega sino hasta 8, de más baja y todo eso no. Entonces, quizás lo que puedo yo hacer aquí es cambiar el tipo de letra. Esta DIT es más pequeña y la empiezo a acomodar. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. De tal manera que pueda yo por este gráfico de pronto ponerlo un poco más pequeño sin que se oculten los datos de los años. ¿Listo? De pronto otro tipo de letra más pequeña, no, creo que no hay otro tipo de letra más pequeña. Esa DIN es pequeñita. ¿Vale? Le podría cambiar el color a esa letra, podría ponerle, por ejemplo, un rojo, ¿cierto? Entonces, ese tipo de cosas la puedo hacer así, acá. Le podría decir, no me muestre el daño, o sí muéstreme el año, y podría decirle acá, en lugar de que él diga, ahí está diciendo año, entonces ventas por año. ¿Sí? Cosas como esa le puedo cambiar acá. Es un poco más intuitivo
aquí estamos al solo título, aquí podría poner más pequeña esa letra, el tamaño de la letra del eje. ¿Listo? Ese color de la letra también lo podría cambiar. Decirle que sea una negrilla. Es ese tipo de cositas, con ese tipo de cosas pueden jugar. Por ejemplo, si aquí no quiero que aparezca este título en el eje Y, entonces simplemente oculto. De hecho, podría ocultar el eje Y. ¿Por qué? Porque podría ser una opción. Aquí tengo en el año, estoy viendo el total de las ventas. ¿Sí? Entonces, quizás no necesite tanto tener esta opción. Entonces, simplemente oculto el eje Y. Se le abrió. ¿Soy yo? No. ¿Listo? Entonces, ese tipo de cositas pueden hacer. Una pregunta. Sí, sí. ¿Se podría hacer que en una tarjeta aparezca esa información del TUCTIPS específica que uno quiera ver? Digamos que en el 2009, en el 2019, lo que tú mostraste ahorita, que la mayor venta fue en juegos de acción, tanto valor y otros datos. Sí, 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 ya lo vamos a ver. Hay diferentes visualizaciones para organizarlo así. De hecho, lo podría filtrar, ¿sí? Como todos los tipos de objeto visual son interactivos, entonces podría empezar a filtrar por ese tipo de categorías. Entonces, hacer un objeto visual y que me muestre solamente la información de por ejemplo, en ese caso, de género, ¿sí? Entonces, ya lo vamos a ver en el siguiente objeto visual. Pero sí, claro, ahí se podría hacer cualquier cosa que ustedes quieran agrupar dentro de los objetos visuales. ¿Qué más le podríamos cambiar a este gráfico? Si es muy grande el gráfico, podría colocarle controles de deslizamiento. ¿Sí? Eso se vuelve muy interesante cuando tengo muchos más datos. ¿Listo? Las etiquetas de datos, ya vimos, son estas etiquetas que están ahí, pues aparecen mucho más formatos o aparecen muchas más propiedades para ir cambiándole. ¿Sí? Es decir, a esta etiqueta de datos, por ejemplo, se habilitan las opciones de la posición, de la orientación, y aquí en valores podría decirle que sea un poquito más pequeño, que esto fuera en negrilla, ¿cierto? Aparte de eso, que esa etiqueta de datos tuviera un fondo. En este caso, el fondo como que quedó blanco. Vamos a ponerle que el fondo sea, por ejemplo, allá, la transparencia está muy alta, entonces bajamos el fondo de la etiqueta. Ahora está mostrando. Ese fondo es un cuadradito que le aparece atrás de la etiqueta. No sé si a ustedes les está funcionando. No lo está habilitando. Bueno, nos quedemos ahí. El fondo del área del trazado. Yo a esta área de trazado le podría cargar una imagen si quiero. Entonces son las diferentes propiedades que pueden ustedes ir cambiando en la parte general que aparece. El título, si quiero que me muestre el título del objeto visual, en este caso la gráfica de piladas, entonces lo habilito o lo deshabilito. Si lo voy a dejar habilitado, también podría de pronto organizarlo un poquito para que se vea mejor. De pronto disminuir un poco el tema aquí de la letra, ponerlo en negrilla, ¿cierto? Ponerle un fondo a ese título es bastante interesante. Por ejemplo, ponerle un fondo de este tipo. ¿Sí? O de pronto un fondo un poco más vistoso. ¿Sí lo ven? Entonces, ese tipo de cosas lo puedo analizar y lo puedo ir organizando a través de las herramientas o de las propiedades del objeto visual. ¿Listo? En esta parte de efectos está todo el tema de, por ejemplo, el borde. ¿Sí? Cuando habilito el borde, pues habilita el borde del objeto visual. Entonces, todo ese tipo de cosas las pueden ir analizando y las podemos ir cambiando.
Listo, vamos a dejarlo, por lo pronto vamos a dejarlo así. Importante es que lo podamos mirar completo. Vamos a ponerlo por este lado. ¿Está claro hasta ahí? ¿A alguien no le está funcionando algo? Ok. ¿Qué más podemos revisar? Tengo una duda pequeña. Sí, Para sí. que aparezca el número del año completo, porque es que a mí me aparece solo la mitad, 2000, algo así. Debes agrandar de pronto el objeto visual. Ah, ok, sí. Sí, sí, porque es que es la forma en que él trata de organizar toda esa información. Ya llega un momento en que no, definitivamente no, yo no puedo organizar eso, le voy a truncar el número, entonces eso es lo que hace. Entonces agranda un poquito el objeto visual. ¿Listo? También lo que puede llegar a determinar, no, definitivamente con este no me sirve, o sea, con este tipo de gráfico no. Aquí se puede ver bien, pero si definitivamente no, entonces, pues nada, tendrían que cambiar de objeto visual. Listo, ya vimos cómo organizarlo. Aquí ya saben, entonces estas opciones puedo ver el modo enfoque, ya se ve un poco mejor, si lo quiero analizar solamente este tipo de gráfico. Entonces el modo enfoque es donde se habilita en esta opción al lado del filtro. Entonces lo importante y lo interesante es de pronto lo que decía el compañero ahorita, pues sí, yo ahorita empiezo a generar cosas como por ejemplo, si me paro sobre el 2008, entonces él me dice que son 678 millones de ventas y aquí veo el registro uno a uno de lo que se vendió. ¿Sí lo ven? Aquí veo el detalle del año 2008. ¿Sí lo ven? Entonces, para eso me va sirviendo. Y claro, esto es totalmente interactivo. Miremos, este es el año 2017, que fueron solo 70 millones. ¿Sí? Entonces empieza a mostrármelo acá. Empieza a volverse totalmente interactivo. Si quiero quitar el filtro, hago otra vez clic sobre él y él me muestra otra vez todo. ¿Listo? Bueno, ahora imagínense que quiero, ya vimos el formato de nuestra tabla, de nuestra vista. Ahora queremos revisar otra categoría de información. Aquí estamos revisando por año, las ventas por año. Ahora vamos a analizar cómo fueron las ventas por región. Entonces resulta que yo recuerdo mucho, yo vengo aquí a mi región. Hombre, aquí hay 1, 2, 3, 4 datos, ¿cierto? 4 regiones en esta categoría. Entonces lo que yo podría hacer, y es simplemente una sugerencia, es utilizar aquí, por ejemplo, este gráfico de anillos. Me paro sobre el lienzo, hago clic sobre el gráfico de anillos y ya lo tengo acá. Verlos un poquito más pequeño. ¿Listo? Como notamos, el objeto visual, el gráfico de anillos, entonces ya tiene otros campos diferentes a este y diferentes a la tabla. ¿Listo? Lo primero que él hace lo primero que nos muestra es la leyenda. La leyenda en realidad es ese campo que me maneja, es ese campo que me maneja los grupos de información que hay dentro de esta columna. Es decir, en esta leyenda yo le voy a decir que me muestre la región. ¿Vale? Entonces él determina que hay 4 campos, ¿cierto? 2, 4, y a cada campo le va otorgando una característica particular. En este caso es el color. Entonces Europa va a ser azul, Norteamérica va a ser un azul oscuro, naranja y un violeta, ¿sí? Un vino tinto. Entonces llevamos a leyenda a nuestro campo región. Aquí es importante que tengan en cuenta que en esta leyenda van grupos de información. Es decir, si yo de pronto me llevo, por error, me llevo las ventas aquí a la leyenda, no va a servir, ¿cierto? Porque aquí hay muchísimos más grupos, ¿sí? Entonces no va a tener sentido colocar un dato como las ventas en la leyenda, ¿sí? Lo mismo que el nombre del videojuego, ¿sí? No va a tener sentido ponerlo ahí. ¿Qué es lo que yo ubico dentro de leyenda? Grupos de información, categorías de información. Entonces, por ejemplo, la plataforma lo podría traer aquí a la leyenda. Sin embargo, hay muchas plataformas. De pronto, valdría la pena mejor ubicar o mostrar la plataforma en otro tipo de gráfico.
¿Listo? Entonces, en esta leyenda me voy a traer es un grupo de información más grande que son las regiones. ¿Por qué yo digo que grupos de información? Pues aquí yo tengo dentro de Europa, tengo un total de ventas, ¿cierto? Tengo nombres de videojuegos que están organizados por plataforma y que están organizados por género editorial. Entonces, la región es un grupo de información más grande. Listo, entonces tengan en cuenta ese tipo de datos que van a colocar acá en la leyenda. Para nuestro ejemplo va a ser la región, ¿listo? ¿Y qué es lo que yo estoy analizando? Las ventas por región. Entonces aquí en valores, lo mejor va a ser traerme las ventas, ¿listo? De tal manera que él en este tipo de gráfico, ¿sí? Nos muestra las ventas por región. Entonces todo lo que nosotros estamos viendo dentro de nuestro análisis, ¿sí? O dentro de nuestro proyecto está enfocado o está en torno a las ventas. ¿Listo? ¿Cómo lo ven? Lo mismo pasa, lo mismo que como está nuestro objeto visual de barras apiladas, en este objeto visual también se nos habilita la información sobre herramientas. Sin embargo, aquí ya yo estoy viendo mucha información, ¿cierto? Podría analizar así de entrada que las mayores ventas se dieron en Norteamérica, ¿cierto? Seguido por Europa, Japón, y el resto de ventas se llevan en otros continentes o en otras regiones. Eso es lo que podría yo analizar. ¿Qué podría yo analizar también? Si hago clic sobre Norteamérica, entonces acá él viene y me resalta cómo fueron las ventas de Norteamérica por año. ¿Sí lo vemos? Si hago clic sobre otros, entonces él me resalta en este otro tipo, en este otro objeto visual, cómo fueron las ventas de otros por año. Y aquí me está mostrando el detalle de esas ventas. ¿Listo? Como todos los objetos visuales, pues también tiene algunas consideraciones. ¿Sí? O, perdón, algunas consideraciones, no, algunas propiedades. Entonces, aquí por lo menos me está mostrando, predeterminadamente me está mostrando los totales y un porcentaje de la torta, ¿no? Este es el porcentaje de la torta. Entonces, las ventas de Norteamérica se consumen el mayor porcentaje de la torta. Eso es lo que uno podría analizar acá en este tipo de gráfica. Sin embargo, y si quiero mostrar solamente, por ejemplo, el porcentaje o que esta leyenda se ubique en otro lado, entonces lo que puedo hacer es cambiar el formato. Aquí mismo, en el formato de objeto visual, ¿sí? Por ejemplo, por más que la leyenda es la que me está identificando cada una de las regiones, yo podría deshabilitar la leyenda. ¿Sí? Objeto visual, leyenda. O no, voy a desubicarla en otro lado. ¿Qué tal si las coloco superior, arriba en el centro? No queda tan mal, ¿cierto? Pero me tocaría quitar este título. Pero este es el título de la leyenda. El título que tocaría quitar es este. Este título tocaría quitarlo. ¿Sí? O no, no lo voy a quitar. Aquí en este título voy a disminuir el tamaño y lo voy a centrar de tal manera que se vea un poco mejor. Le voy a poner un fondo. Profe, Vamos a pues yo hacer... lo puse, yo Sí, puse señor. en la parte inferior y se ve como mejor. Pues yo Ah, lo puse. súper. A ver, vamos a verlo. Objeto visual. Miremos la leyenda. Inferior centro. Inferior. Abajo en el centro. Abajo en el centro, sí. No, queda perfecto. Queda perfecto. Eso ustedes lo empiezan a determinar. Claro, queda perfecto esa leyenda ahí. El texto de la leyenda lo podría poner un poco más pequeño. ¿Sí?
podría decirle que sea negrilla, entonces empieza a resaltar nuestro objeto visual. ¿Sí lo vemos? Vamos a dejarle el mismo color que le pusimos a la letra de esto, como para que todo vaya teniendo como el mismo formato. ¿Sí lo vemos? Entonces, eso hace parte de las propiedades del objeto visual. Entonces, puedo cambiar cuántas propiedades aparezcan acá. El tema de las etiquetas. ¿Listo? Etiquetas. Estas etiquetas, agrandemos un poquito más esto para que se vea. Etiquetas de detalles. ¿Sí? Estas etiquetas de detalle las podría deshabilitar. No tiene sentido mostrar una torta sin datos, pero de todas maneras, como cuando paso por encima de ellas me lo muestra. ¿Sí? Pero no, las voy a dejar habilitadas. Esas son estas etiquetas de detalles, estas que se habilitan acá. ¿Listo? También puedo cambiar la posición de las etiquetas. Puede ser interna, ¿cierto? Vamos a dejarla así en externa. Pero también le puedo decir que me muestre solamente, por ejemplo, el valor de los datos. ¿Sí? O que me muestre el porcentaje. O como está en este momento que está mostrando, el valor de los datos es el porcentaje total. ¿Sí lo ven? Entonces aquí ustedes pueden jugar con todo este tema. Los valores, pues, son los valores que están mostrando acá. O sea, esos valores lo podemos poner un poco más pequeño, ponerlos en negrilla. Empieza a tomar otro formato nuestro objeto visual, ¿cierto? Aquí las unidades le podríamos decir que no nos muestre ninguna unidad. Se ve horrible. Vamos a decirle que lo muestre en miles, ok. O le podríamos decir que lo muestre en millones. ¿Por qué no le muestra nada? Porque quiere decir que acá no se alcanza a vender todavía 1.000.000. Vamos a decirle que lo muestre en miles. ¿Listo? Uy. Listo, entonces ese es nuestro objeto visual. Nuestro objeto visual de anillo. Eso que les estoy mostrando acá, es importante que ustedes lo empiecen a manejar, que que empiecen a descubrir. Quizás si nos quedamos en que yo le muestre cada una de las cositas que aparece acá, ¿sí? Cada una de las propiedades, se nos puede ir toda una sesión en un solo objeto visual. Aquí lo interesante y el mensaje en realidad es que ustedes vayan dándose cuenta dónde pueden ir cambiando algunas cosas que son importantes de los objetos visuales. ¿Listo? No las vamos a ver todas, no, definitivamente no las vamos a ver todas. Ustedes pueden ir cambiando las cosas que aparecen acá. Y en los diferentes ejercicios vamos a revisar más propiedades de esos objetos visuales. ¿Listo? ¿Dudas hasta acá? ¿A alguien no le está funcionando? Vale. Entonces ya tenemos dos categorías. Estamos viendo las ventas por año y las ventas por región. ¿Cierto? Ok, bueno, algo que sí es interesante acá, el tema de en este tipo de objetos visuales sí es muy importante el tema de las tooltips o la información sobre las herramientas, ¿cierto? Yo aquí a esta torta sí sería súper importante. Ya la tengo marcada, traerme, por ejemplo, la plataforma. ¿Sí? Entonces, cuando pase sobre el objeto visual, aquí aparece plataforma 2600. O sea, lo que más se vendió fue la plataforma 2600. Y ya lo vamos a analizar aquí, viendo las categorías en otro objeto visual. Entonces, acuérdense, ustedes pueden, para cambiar este título, que no les aparezca primera fecha, hacen doble clic, se habilita la opción de edición, y ahora sí nos aparece solamente el título plataforma. ¿Listo? O no, que me quiero traer el género. Lo mismo. ¿Vale? No, que no necesito mirar nada ahí, entonces los quito. ¿Listo? Entonces, imagínense que esa categoría que vimos acá en nuestro objeto visual de anillo,
la utilizáramos no solamente acá en el objeto visual de anillo, sino en el otro objeto visual. No sé si ustedes se dieron cuenta cuando nos paramos en este objeto visual, en las gráficas de columnas apiladas, que también aparece un campo de leyenda. Ese campo de leyenda y las gráficas que les aparezcan, hace referencia a eso, a la organización o las categorías de los datos que hay dentro de ese campo. Es decir, yo acá en este campo de leyenda, si me traigo la región, me va a mostrar, así como me está mostrando el gráfico de anillos, me va a mostrar la información acomodada. Si lo vemos, entonces aquí ya empieza a notarse un poquito más que quizás el tema de la etiqueta no va a ser tan chévere, ¿sí? O de pronto esta etiqueta debería ser más pequeña. Ah, pero ya no se disminuye más. ¿Sí? O de pronto, como ya la tengo ahí en las columnas, de pronto amerita que este gráfico sea un poco más alto. ¿Sí lo vemos? Entonces, de tal manera que esta misma región que está acá, la estoy trabajando aquí. Si yo marco aquí Europa, dentro de la leyenda del gráfico de columnas apiladas, él también va a filtrar y me va a mostrar aquí solamente los datos de Europa, o va a resaltar, efectivamente. ¿Sí? Si digo que muestre Norteamérica, ¿sí? Va a resaltar los datos de Norteamérica. Bueno, Señora. es que me hablaron un momento y me perdí cómo sacabas para que salieran todas la información sobre herramientas en la tabla, en la gráfica de barra de columnas apiladas. ¿Cuál información, Luisa? O sea, para que se vea así en varios colores, que supongo que es lo de género y plata. Ah, ok, es la leyenda, donde ustedes encuentren un campo que diga leyenda, un objeto visual, quiere decir que ustedes ahí pueden agrupar la información o pueden mostrar la información agrupada. ¿Sí ves? Es la leyenda del campo del objeto visual. Allá te lleva, en este caso, la región, ¿sí? Y él lo muestra así. Listo, ya, gracias. ¿Listo? Entonces, eso es simplemente para que lo tengan en el radar para los diferentes objetos visuales que puedan tener la leyenda. En este caso, pudimos colocar la región. Lo mismo pasa aquí, entonces si vengo, aquí está la leyenda, por ejemplo. Está la habilitada, le puedo decir que sea inferior abajo en el centro. Lo mismo, ¿sí? Donde menos nos consuma datos. Yo creo que este queda bien en la superior izquierda, que era donde estaba. Y lo que podemos hacer es que esto sea un poquito más pequeño y que esto sea DIN. Cositas como eso. Sí, que no nos resalte tanto esta parte de acá, sino que siempre sea nuestro protagonista, sea el gráfico. ¿Vale? Gracias, profe. Vale. Profe, y para agrupar las columnas que queden en una sola, es que a mí me aparecen, digamos, al incluir la leyenda, aparece una columna por cada región, dentro de cada año. Muéstranos. No entendí. Muéstranos a ver. Ya. Vuelve otra vez. Sí, aquí entra la parte de datos, o sea, en el icono ese. Sí. Es la... ¿Es este o qué? Sí, sí, es ese gráfico, ahí está. Ah, es que escoge ese. Es ese segundo. Ah, ok. ¿Cómo lo ordeno por años para que quede mejor? En los 3 puntos, en la parte superior. Bueno, en este caso la parte inferior, porque como está tan arriba, en la parte inferior derecha, ahí dice ordenar eje. Y ahí le puedes decir que sea por año. Ah, listo, correcto. Y ahí mismo le puedes decir que sea, por ejemplo, ascendente, para que vaya desde izquierda a derecha. Y ahí ya empieza a quedar diferente. Listo, sí, era por el tipo de gráfico. Como el otro no es columnas apiladas, sino columnas... El otro es columnas agrupadas. Entonces él ya Ah, ok. Listo, puesta individual de cada columna. Sí, lo que le pasó a
Ahora es esto. Estaban con unas agrupadas, entonces no apiladas. Apiladas cada uno de los datos lo muestra uno encima del otro. En este caso. Por eso es importante determinar. Ah, no estoy mostrándoles nada aquí. Vuelvo y lo hago. Lo que le pasó al compañero fue que él tenía columnas agrupadas, entonces cada dato lo muestra como una columna independiente. En apiladas, él muestra cada dato encima de la columna anterior. Entonces, por eso es importante determinar cuál es el objeto visual que les va a servir, más para visualizar su información. ¿Listo? Listo. Perfecto. ¿Qué otros tipos? Tenemos muchas más visualizaciones. Como ustedes ven acá, predeterminadamente hay muchas más visualizaciones. ¿Sí? Listo. Pero dentro de nuestro ejemplo tenemos más categorías, ¿cierto? Más categorías por las que puedo yo ir revisando la información. ¿Cuáles categorías me quedan? Por ejemplo, género, editorial, plataforma, ¿cierto? Ya vi región, ya vi ventas. Entonces, lo que podría yo hacer lo que podríamos hacer, ¿sí? Y es algo muy común que hacemos, es por ejemplo, este gráfico ya lo tenemos con un formato preestablecido, me gusta cómo quedó, entonces lo que podría hacer es yo duplicar este tipo de gráfico. ¿Cómo lo duplico? Lo copio, o sea, lo marco, le hago control C, o clic derecho, copia, bueno, sí, copia el objeto visual. La más fácil es copiarlo con control C, control C de teclado. Me paro sobre el lienzo y le digo control V. ¿Listo? Voy a acomodarlo por aquí, lo voy a poner más pequeño. Listo. Ya les muestro para qué. Vamos a ponerlo más pequeño. Vamos a alargar. Pero este gráfico no va a ser de columnas apiladas, sino que va a ser de barras apiladas. Vamos a mostrarlo de esta manera. Perfecto. Listo. Y en el eje X, en lugar de que me muestre el año, perdón, en el eje Y, en lugar de que me muestre el año, le voy a decir que me muestre la plataforma. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo yo acá? Me traje el formato del gráfico anterior, si lo ven, o sea, no le voy a cambiar ya formato porque está mostrándome el formato, como me gustó cómo quedó, pero ahora le estoy diciendo muéstreme por plataforma y por eso era importante determinar qué tipo de gráfico íbamos a utilizar para mostrar el comportamiento de una categoría que es la plataforma. Entonces, las ventas por plataforma. Si ustedes se dan cuenta, él también se trajo la región, la sigue utilizando, ¿sí? La categoría es la leyenda de la región, pero ahora me muestra las ventas por plataforma en otro formato. ¿Listo? Lo importante acá también es que se me trajo la información sobre las herramientas, porque lo que yo hice en realidad fue copiar ese formato que me estaba sirviendo acá, lo copié acá. Entonces, esta es otra forma de trabajar. Lo copié y lo pegué. Ya no tengo que enfocarme tanto en el formato en esta gráfica. Lo que sí me gustaría cambiar es, perdón, el título. ¿Cierto? Me digo el objeto visual, aquí en el título, entonces voy a quitar, y esta sería ventas por plataforma. ¿Listo? Queda horrible en mayúsculas sostenidas, ¿cierto? Ventas por plataforma. Listo, ya quedó diferente. ¿Cómo lo ven? Entonces, este es otro tipo de gráfico. Ya no me voy a enfocar tanto en las propiedades porque ya las había organizado en el gráfico anterior. Claro hasta acá, entonces ahora sí estoy analizando. Esto se convierte en totalmente interactivo, es decir, si yo escojo acá Norteamérica, entonces la plataforma PS2 Norteamérica vendió alrededor de 0.57 mil millones, ¿cierto? Siendo el 6.5% de la torta, la mayor cantidad de ventas fueron en el año
Entre 2002 y 2003, ¿sí ese? Entonces, ese es el tipo de análisis que puedo mirar. Aquí está el detalle, ¿sí? El detalle de esos videojuegos que trabajan en esa plataforma. O sea, que trabajamos en esa plataforma. Lo mismo pasa si escojo las ventas de otros o las ventas de Japón, por ejemplo. ¿Sí? Así van funcionando interactivamente nuestros datos. ¿Dudas hasta ahí? Ok. Ahora imagínense, vamos a agrandar esto acá, pero esto lo vamos a poner más pequeño por acá. Esto lo voy a poner más pequeño. Listo. Voy a copiar nuevamente este objeto visual. O sea, lo tengo marcado, hago control C y hago control V. Listo. Poner esto un poco más pequeño. Lo voy a traer para acá, lo voy a poner más pequeño. Listo. Y aquí en lugar de mirar la plataforma, le podría decir que nos muestre género. De hecho, es que género estamos bajando. Quito este género, quito esta plataforma. Y aquí en lugar de que me muestre la plataforma, le puedo decir que me muestre el género aquí en el eje Y. ¿Sí? Entonces acá en este otro objeto visual estoy mirando el comportamiento de las ventas ya no por plataforma. Vengo aquí a la parte de título, general título, y le digo que sean ventas por género. ¿Listo? ¿Cómo lo ven? Va quedando organizado. Van quedando organizadas nuestras categorías, nuestras diferentes categorías. La ventaja de hacerlo así, o como lo que estamos haciendo aquí es optimizando un poco el tiempo. ¿Sí? Porque ¿qué? Aquí tengo ya este formato que me lo he traído desde este objeto visual y me lo llevo hasta estos otros objetos visuales. Eso es una forma de, como les digo, de optimizar un poco el tiempo de elaboración de nuestros informes o objetos visuales. ¿Listo? Todos son totalmente interactivos. ¿Sí? Si ahora escojo que me muestre por género en Europa, entonces él resalta la información en cada uno de los objetos visuales. ¿Vale? Para que lo tengan en cuenta. Listo, entonces resulta que ya tengo mis categorías, pero yo quiero ver o quiero que me esté mostrando a través de un objeto visual ese total general de ventas por cualquiera de las categorías que tengo. O sea, que él me siga mostrando ese detalle. Ese detalle lo puedo hacer o ese total lo puedo manejar. Voy a poner un poquitico más grande esto acá. Listo. Ese total lo podría manejar con una tarjeta. Entonces me paro acá sobre mi objeto visual y me traigo una tarjeta. Es esta tarjeta que está acá. Ya la vimos en el ejercicio anterior. Ahora le vamos a ver más sentido. Voy a ubicar mi tarjeta por aquí en la parte superior. Es solamente un ejemplo. Ustedes la pueden ubicar donde ustedes quieran. ¿Listo? Vamos a agrandar un poquitico más esto. Perfecto. Entonces, de tal manera que en esta tarjeta yo siempre esté viendo el total, en este ejercicio, el total de ventas. Ya tengo mi tarjeta, me voy a traer las ventas aquí donde dice campos. ¿Cómo lo ven? Claro, la tarjeta o esa tarjeta que acabo de ubicar acá, le cargué el campo, la cargué con el campo ventas. ¿Listo? Esta tarjeta en particular tiene también muchas más propiedades o tiene varias propiedades.
Aquí, por ejemplo, en el valor del globo, si yo quiero ver en realidad el total, que no me muestre esto, le digo acá en unidades, está automático, lo voy a decir que no me muestre ninguna unidad, de tal manera que me muestre el total. Lo que sí le podría decir es que los decimales sean 0, entonces son 8.816 millones, ¿no? De ventas. No, que definitivamente quiero ver una unidad, entonces lo puedo mostrar en miles. Sí, sino que él redondea por lo que está sin decimales. Yo le pongo 1, 2, entonces nos queda así, 8.82 mil millones de ventas. Este total en este momento que me está mostrando aquí es el general. Sí, si lo vemos acá es este mismo de acá, 8.815 millones. ¿Qué es lo que pasa? Si yo le digo, muéstreme solamente las ventas de Japón. Entonces, en la tarjeta, él me va mostrando automáticamente el dato de Japón. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, muéstrame las ventas de Japón. En género acción. ¿Sí? Entonces, Japón y acción se vendieron 0.16 mil millones de videojuegos. ¿Listo? Entonces, ese tipo de cosas son las que puedo ir analizando a partir del manejo y la interacción de mis distintos objetos visuales. ¿Listo? ¿Qué más podría yo hacerle a este objeto visual? Ya la tengo ahí, me puedo venir acá, pues está digamos en 45. Si quiero aumentar o disminuir el tamaño de la letra, pues lo puedo hacer acá. Sí, como es un dato que me parece que es relevante, debería ponerlo un poco más grande, ¿cierto? Y de pronto ese color de ella que fuera este azul. ¿Listo? La etiqueta de la categoría le podría bajar de pronto el tamaño. Poner la misma letra que estoy utilizando y ponerla en negrilla. ¿Listo? Ese tipo de cosas le puedo hacer a este objeto visual. ¿Qué más le podría hacer a este objeto visual? Aquí en efectos, por ejemplo, colocarle un borde. ¿Listo? El único que en este momento está sin borde es este objeto visual. Lo marco. Y aquí en efectos le activo el borde. Pues como para que todos estos objetos visuales tengan un bordecito, estoy bien organizado. ¿Listo? ¿Cómo lo ven? Entonces aquí nos totaliza y siempre nos está mostrando ese total. Esas tarjetas sirven para eso. Esta tarjeta es una tarjeta individual. Más adelante vamos a ver estas tarjetas de varias filas. Aquí solamente puedo trabajar el dato de un solo campo. Y por lo general son datos de tipo numérico, para que lo tengan en cuenta. ¿Qué nos faltaría o qué más podríamos hacer dentro de nuestro informe de ventas de videojuegos? Lo otro que podríamos hacer es que yo pueda analizar la información año tras año, no solamente aquí en nuestro gráfico, sino que pueda utilizar, por ejemplo, un segmentador. Cuando hablo de segmentador es un objeto visual que me permite filtrar la información de acuerdo a los datos que están dentro de él. Entonces, ya lo vimos en el ejercicio pasado, vamos a terminar de analizarlo acá. Entonces me paro sobre el lienzo, sobre lo poquito que queda de lienzo, y voy a traer un segmentador, es este de acá, que está al lado de la tabla, segmentación de datos. ¿Listo? Hago clic sobre la segmentación de datos. Perfecto, ahorita lo vamos a acomodar y ya está aquí nuestro objeto visual. ¿Qué quiero yo hacer con mi segmentador de datos? Que yo pueda filtrar de una forma más fácil las ventas por, en este caso, y va a ser una categoría, va a ser por año. Entonces me voy a traer el dato de año aquí a campo. ¿Listo? Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este segmentador? Entonces, hay diferentes formas de ver el segmentador. En este caso, él está en formato de lista. Yo lo podría tener como menú desplegable. De tal manera que cuando despliegue, pues se me muestren los diferentes años. La diferencia de este segmentador con referencia
a hacer un clic sobre el objeto visual es que aquí filtra totalmente la información. Es decir, si yo le digo, muéstreme 1980, entonces todos los objetos visuales, ¿sí? Todos los objetos visuales trabajan a partir de esta segmentación. Por eso es que se llama segmentador de datos. Entonces aquí ya no me está mostrando toda la información y solamente resaltada en 1980. No, aquí me está mostrando solo información de 1980. Esto fue lo que pasó en 1980. ¿Sí? Miremos cómo fue ese 2008, que fue lo que vimos que fueron la mayor cantidad de ventas. Marquemos 2008. ¿Sí? Esto fue lo que pasó en 2008. 0.68 mil millones, ¿cierto? La mayor cantidad de ventas que se dieron fue en Norteamérica, seguidas por las ventas de Europa. De hecho, en 2008 Japón no vendió tanto como vendió Europa. ¿Cómo lo ven? Eso es chévere, ese tipo de cosas son chéveres de empezar a analizar. Entonces, cuando utilizo el segmentador, entonces él segmenta y nos muestra solamente la información que tengo señalada en el segmentador, en este caso el año. Yo podría decirle, oprimiendo la tecla control, que me seleccione más de un año y que me muestre más de un año. Control y voy seleccionando. Entonces él me va mostrando los años o el dato, varios datos al tiempo. ¿Listo? Si necesito borrar la selección, hago clic aquí en la parte superior donde dice borrar selecciones y nos vuelve a mostrar nuestro año. ¿Listo? Puede ser lista o puede ser menú desplegable, como ustedes lo vean mejor. Hay varias consideraciones acá, las vamos a ver en el transcurso de los ejercicios, de los diferentes ejercicios. ¿Listo? Pero ahorita que nos interesa que ustedes sepan cómo funciona. ¿Listo? También le puedo cambiar el formato a este objeto visual. Si me vengo aquí a dar formato al objeto visual, ¿sí? Podría quitar, por ejemplo, el encabezado, que ya no aparezca, o no, lo quiero dejar, pero le puedo cambiar el formato a ese encabezado también. Voy a bajarle un poquito el tamaño de la letra, lo pongo en negrilla. ¿Sí lo vemos? Este borde es el borde de ese título, entonces puede ser un borde en la parte superior. Lo pueden agrandar un poco, pero es del título, ¿no? Y entonces, así como utilizamos esta categoría, o sea, un segmentador para mirar la categoría, lo que yo podría hacer es, voy a poner esto un poco más pequeño. ¿Cómo se llama el reino de la película? De hecho, voy a poner este, lo voy a poner un poco más pequeño. Esto lo voy a poner un poco más largo. Listo, como que resalte más el tema de los años acá. Y ahora lo que voy a hacer es que este segmentador lo voy a... Este segmentador lo voy a poner un poco más pequeño, perfecto. Y lo voy a ubicar aquí en la parte superior. Entonces, ¿cuántas categorías tengo? Tengo... se ve desorganizado, pero un momentico yo lo hago. ¿Cuántas categorías puedo analizar a partir de los datos que me entregaron? Tengo el año, tengo la región, tengo la plataforma y tengo el género. Entonces yo podría quedar aquí, esos mismos segmentables los podría quedar acá. Voy a copiar esto, copio y pego. ¿Cómo se llama la No lo copio. Lo copio y lo pego. Ok, 2, 3 y 4. ¿Sí? ¿Qué fue lo que hice? Le hice control C y hice control V 4 veces para traerme 4 segmentadores. ¿Sí? Los voy a ubicar aquí en la parte superior. ¿Sí?
y empiezo aquí a cambiar. Este segmentador ya tengo el del año, ¿cierto? Ahora voy a quienes le voy a decir que me muestre o que me segmente por la región. A este le voy a decir que me segmente por género. ¿Listo? Y a este le voy a decir que me segmente por la editorial. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues si yo miro acá la editorial, aquí están todos los datos. Esto está horrible, está muy grande. ¿Sí? Sin embargo, me sirve. Por ejemplo, editorial o casa matriz del juego. Una que ustedes conozcan, o que todos manejemos. Atari. ¿Sí? Entonces, cuando escojo Atari, es decir, el comportamiento de esta casa matriz de Atari, que era una casa matriz muy importante de Japón, ¿sí? El comportamiento de Atari, ¿por cuál región? Digámosle que nos muestre en Norteamérica. ¿Listo? Entonces, aquí nos muestra diferente la información. Estamos mirando cómo fue el comportamiento de las ventas de Atari por la región Norteamérica. Nos dice que fueron 10.000 millones, 0.10 millones, ¿cierto? Que la mayor cantidad de plataformas o la plataforma que más se vendió de Atari en Norteamérica fue la 2600, seguida por la PS2, ¿sí? Que el género que más se vendió de Atari o de esa marca es puzzle, ¿sí? Y aquí está el detalle de esos juegos. Si yo miro mi gráfica de ventas por año, pues aquí puedo analizar que el año que más se vendió fue 1982, ¿cierto? Entonces, ese tipo de cosas son las que empiezo a mirar yo. Que empiezo a mirar o analizar o a revisar con los diferentes objetos visuales que estoy viendo acá. Si quiero quitar este filtro, simplemente me paro sobre el segmentador y hago aquí borrar selección. ¿Listo? Si quiero borrar este filtro, entonces me paro acá y le digo borrar selección. ¿Está claro hasta ahí? ¿Cómo lo ven? ¿A alguien no le está funcionando algo? Perfecto. ¿Qué nos faltaría hacer para nuestro informe? ¿Qué nos faltaría hacer para nuestro informe? Pues ya como darle un poco más de formato a los objetos visuales, ¿cierto? Ya le hemos dado algunos formatos en general, ¿sí? A cada objeto visual, pero digamos que si yo quisiera, yo creo que esta nos queda mejor, pero si verán lo que vamos a hacer, la vamos a ubicar por aquí, y lo que voy a hacer con ella es que le voy a quitar el borde, ¿listo? Aquí en efectos le voy a deshabilitar el borde, y entonces nos queda como una tarjeta metida ahí en ese rincón, ¿cierto? Queda un poco mejor. ¿Listo? Bueno, lo que estábamos hablando era este objeto, o el formato que hemos estado revisando está más enfocado a los objetos visuales. Yo le puedo dar formato también a mi informe general. Hay algunas cosas que puedo analizar acá. Me voy a ir a menú ver. Y lo primero que podría hacer es cambiar el tema. ¿Sí? Cambiar el tema de nuestro informe. Cuando me hago referencia al tema, es la forma en que él predeterminadamente se lleva este tipo de cosas, como los colores de las barras, el tipo de letra. Entonces,
la paleta de colores. Si yo vengo, por ejemplo, acá y me vengo aquí otra vez al objeto, miremos acá estas columnas, esta paleta de colores que aparece acá, ¿sí? Digamos que es una paleta, usted dice, no, pero ahí faltan colores, ¿cierto? Por ejemplo, la línea de verdes no está, la línea de amarillos. Entonces, esa paleta de colores y ese tipo de letra que aparece aquí predeterminada, por ejemplo, en la etiqueta de datos, ¿sí? Este tipo de letra viene configurada es en el tema el tema que estoy utilizando en mi informe. Como ustedes se dan cuenta que aparecen varios temas, de hecho, predeterminados. Ya está en ustedes utilizar el que más les guste o el que más se acomode en la visual. ¿Por qué? Yo le podría decir, utilice este tema que se llama innovación. ¿Sí? Entonces, cuando escojo innovación, esta es la forma en que me muestra los objetos visuales. ¿Sí? Él ya viene configurado predeterminadamente para utilizar este tipo de colores. Si yo vengo y miro acá, la paleta de colores cambió, ¿sí ven? Si vengo y miro acá, en la etiqueta de datos también, que cambia el tipo de letra, bueno, el predeterminado de él es el DIN. Entonces, eso es lo que pasa con los temas. Entonces, yo podría utilizar, digamos, si les gusta ese, podrían dejar ese, si quieren dejar de pronto uno como este también, una escala de azules. Si yo vengo y miro acá la paleta, impacta más, bueno, este no es el azules, les muestro un tema que está solamente con azules, que creo que es este. Miren este tema con azules, ¿sí? Eso me permite que, pues, que él automáticamente me cambia un poco de datos o de cosas. Mira, esta es una paleta de colores solo con azules, ¿sí? Entonces, cambiando el tema, puedo cambiar esa configuración. No, definitivamente no, quiero algo más clásico. Entonces, me vengo aquí a menú, ver, temas y escojo el clásico, que creo que era el que teníamos inicialmente. Ah, no, miren, este clásico cambió. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Si vieron que al cambiar el tema, por ejemplo, la letra de la tabla quedó más pequeña, entonces ese tipo de cositas son las que se cambian automáticamente con el tema. ¿Vale? Perfecto. No hemos guardado. Power BI no tiene guardado automático, entonces por favor vamos guardando. Listo. Y así, definitivamente, uy, no, esto quedó feo con este título rosado. Pero volvamos a buscar un tema más bonito. Vamos a dejar el predeterminado. Listo. Y así podrían ir cambiando y en el transcurso de los ejercicios vamos a ir viendo muchas más propiedades, muchos más formatos. ¿Listo? Para que lo vayan teniendo en cuenta y en su radar. ¿Listo? ¿Cómo lo ven? Esto en general es el manejo de Power BI. Esto en general, porque ahorita vamos a ver muchas más cosas en el transcurso de los ejercicios. Vamos guardando este archivo. ¿Qué necesitamos con este archivo? Este ya va a ser nuestro proyecto 1. ¿Listo? Este va a ser nuestro proyecto 1. Este proyecto 1 lo vamos a guardar y vamos a mirar aquí qué dice. Si teniendo en cuenta lo que íbamos analizando, ¿se acuerdan que yo les iba diciendo? Estamos viendo el comportamiento, ¿sí? Vamos a hacer un libreto, ¿sí? Vamos a hacer un libreto en donde ustedes van a tomar lo que les están mostrando los objetos visuales, los gráficos que están viendo, ¿sí? Lo van a escribir en un Word, ¿sí? ¿Qué van a escribir en ese Word? El libreto de lo que empieza a mostrarles su informe. Es decir, yo escojo aquí la región o simplemente empiezo así. Para un total de 8.815 ventas
a nivel mundial, la región que más vendió fue, o la mayor cantidad de ventas están representadas por la región Norteamérica, ¿sí? Con el 4.333 millones de ventas, que eso quiere dar, o sea, que eso representa el 49.15% de las ventas, ¿sí? Que esas ventas de Norteamérica están representadas en su mayor cantidad por juegos de acción, ¿cierto? Siendo PS2 la plataforma que más vendió. Pues ese es el libreto que quiero que ustedes hagan, algo muy pequeño en un archivo de Word, ¿listo? Utilizando mínimo 3 filtros, es decir, ustedes llegaron y filtramos aquí, ya dijimos que el filtro fue Norteamérica, ¿cierto? Junto al logo de esta productora al inicio de varias películas. Por cierto, las otras mascotas oficiales son Minnie Mouse, Pepe Grillo y por supuesto Mickey Mouse. Ay, es que me dejaron hoy un mouse que no funciona, por eso es que no puedo aquí. Bueno, la idea es que ustedes puedan coger. Wow, es que este mouse no está funcionando, espérense con este. Sí, se trata de Jasper. Ya lo sabía. ¿Sabías que el pueblo al que Jasper es mandado como castigo está... Voy a escoger Norteamérica, ¿cierto? El siguiente filtro va a ser por el género acción, ¿sí? Y el siguiente filtro puede ser un año. El siguiente va a ser el año, busquemos cualquier año, ¿sí? Entonces, ustedes hacen estos 3 filtros y escriben en su informe, que en realidad es lo que está diciendo acá, un informe, un análisis de tipo empírico, que se va a hacer un informe pequeñito, cuál es el comportamiento de esos 3 filtros, los filtros que ustedes quieran, los que quieran hacer acá. ¿Listo? Lo escriben en ese informe. ¿Listo? Ese es el informe que van a subir como documento final, en un Word o en un PDF. Si quieren apoyarse por unas gráficas de acá, las van cogiendo, las van copiando y las van pegando allá en el informe. ¿Listo? Después de hacer ese informe, lo van a cargar acá donde dice creando las primeras visualizaciones y filtros de datos, en esta tarea. Adicionalmente, ¿qué van a hacer? El archivo que se guarda, ¿sí? Proyecto 1810, que es un archivo con qué extensión, no lo hemos visto, ¿cierto? Él se guarda con una extensión que se llama PBIX. ¿Sí? Esta extensión. El archivo que se genera lo van a subir a la plataforma también. Pues ojo que esta tarea tiene esos 2 componentes. El archivito en Word, en donde van a hacer el análisis, el informe, ¿cierto? Y el archivo de Power BI, el archivo PBIX o el archivo Power BI que sale del proyecto. Entonces suben 2 archivos a esta tarea. ¿Sí me entienden? ¿Alguien no entiende esta parte de la tarea? Vale, perfecto. Entonces, ¿tienen el fin de semana para hacerlo? Bueno, y la otra semana. Los que no han terminado de hacer este ejercicio, por favor, pongámonos al día. ¿Listo? De subir los ejercicios. Estos ejercicios son en realidad los que les dan la calificación, estas tareas son las que les dan la calificación. Y pues nada, ya hoy dejamos nuestro proyecto 1 de esta manera. ¿Listo? Yo creo que nos quedaron algunos minuticos. ¿Tienen alguna duda con respecto a esto, con respecto al curso en general? Profe, yo tengo una duda pequeña. ¿Cómo le puso Señor. el borde a cada objeto visual, a cada visualización? Ok, la marcas, ¿cierto? Marcas Sí. el objeto visual en formato de objeto visual. Sí. Aquí en general están los efectos. Ah, ok, ahí era. Y ahí está el borde. No encontré. Y también le pueden Listo. poner una sombra, ¿sí? Listo, de una. ¿Listo? Lo que les digo, pues hay muchísimas propiedades en cada objeto visual, pues ya es cuestión de que las vayamos analizando. Vamos a ver muchas más en los diferentes ejercicios. Los ejercicios en general
que vamos a ver y los ejemplos que vamos a ver de aquí en adelante son así. Lo que pasa es que tienen un poco más de complejidad a medida que vamos avanzando en el curso. ¿Listo? ¿Cómo lo ven? ¿Dudas con respecto a esto? ¿Alguna consideración, algo que quieran acotar? Entonces, creo que por hoy no es nada más. La verdad, vamos súper bien, vamos muy bien. Espero que todo se esté comprendiendo de la mejor manera. Les agradezco mucho su participación. Esperemos a ver si de pronto el martes se conecta el resto de compañeros y si no, pues definitivamente que revisen la grabación de la sesión. ¿Listo? No dejen de subir los talleres, los que no han subido los talleres o las tareas anteriores, subámoslas, por favor. Y pues nada, nos vemos el martes. ¿Alguien de pronto ingresó después de que llamamos lista para cargar la asistencia? Sí, señor. ¿Quién dijo sí, señor? Yo, Yolanda Moreno. Yolanda Moreno, espérate un momentico. Joan Márquez. Peter. Ok. No, un momento. Yolanda Moreno. Listo. Peter Vaquero. Gracias. Vale, Yolanda. Peter Vaquero. Listo. ¿Alguien más? Joan Márquez. Joan Erasmo Márquez. Perfecto. Listo. Listo. En un rato subo ya la grabación para que la revisen si quieren. Y pues nada, nos vemos el martes entonces a las 8 de la mañana. ¿Listo? Muchas gracias. Un feliz día, un feliz fin de semana y que descansen a todos. Vale. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.